Hola a todos, bienvenidos a los videos tutoriales de AutoCAD. En esta oportunidad vamos a ver los comandos de dibujo. Bien, lo primero que vamos a dibujar entonces es una línea. Cliqueamos en el icono. AutoCAD nos está pidiendo el primer punto, que indiquemos el primer punto, lo elegimos en la pantalla. El segundo punto lo puedo indicar en forma dinámica y en el caso que yo quisiera lo puedo hacer a través de coordenadas cartesianas o coordenadas polares. En este caso vamos a utilizar un punto cualquiera sobre la pantalla. Y otra forma que tengo también para poder dibujar, en este caso serían líneas horizontales y verticales, sería utilizando las ayudas de dibujo, el comando ortogonal, que se activa presionando la tecla F8. De esa forma yo me muevo en la dirección que quiero dibujar mi línea y le pongo la distancia que quiero que tenga, la longitud que quiero que tenga el segmento. Por ejemplo, 2. Enter. Me dibujo una línea horizontal que mide 2. Voy hacia abajo, le pido que mida 4. Voy hacia la izquierda, le digo que mida 3. Y si quisiera cerrar este dibujo, me dirijo hacia el punto de origen de la primera línea que dibujé, o le puedo decir desde el teclado con la letra C, Close, y solo AutoCAD me cierra uniendo el punto que yo tenía último con el primero que dibujé. También puedo dibujar otro tipo de líneas. Si yo presiono aquí en la solapa de Draw, tengo un triangulito, lo vamos a presionar, se despliega un menú. Ese menú tiene otros comandos de dibujo. Yo para dejarla activa y abierta a esa solapa, puedo presionar este pin que ustedes ven aquí a la izquierda, lo presiono y eso hace que esa solapita quede extendida. Me dirijo a este comando que es una línea de construcción, que lo que me permite es dibujar líneas infinitas, horizontales, verticales o con determinado ángulo, que en muchos casos las utilizamos como elementos auxiliares de dibujo. Entonces vamos a hacer una línea de construcción. Como tengo habilitado aquí el Dynamic Input, puedo presionar la flechita hacia abajo, se me va a desplegar el menú y ahí tengo las alternativas para utilizar, que son dibujar líneas horizontales, verticales o con un determinado ángulo. En este ejemplo vamos a hacer justamente esto, una con un ángulo. Le vamos a decir con el teclado que el ángulo vale 30 grados y directamente AutoCAD me dibuja la línea ya inclinada y lo único que tengo que hacer es indicarle la posición en la que voy a ubicar esa línea, por ejemplo, en la intersección de estas dos. Decimos escape. Acá tenemos otro comando al lado del rayo, que lo que hace es algo similar, que consiste en dibujar una semirrecta a partir de un punto. Por ejemplo, le vamos a decir en este mismo lugar y le vamos dando vamos a deshabilitar el ortogonal y pueden ver cómo puedo ir girando y dibujando líneas que son semirrectas. Si yo presiono el botón derecho, se termina la ejecución del comando. Resulta que ahora nuestro dibujo nos ha quedado lleno de líneas que yo quiero borrarlas. Una forma que tengo para hacer eso, eliminar las líneas, es seleccionarlas en forma individual y presionar el botón suprimir. Esto es fácil o es útil cuando tengo pocos elementos que borrar, pero si tengo borrado masivo, existen otras formas de seleccionar las entidades. Tengo la forma de elegir a través de una ventana de derecha a izquierda, que lo que hace es, me seleccionan todas las entidades que son tocadas por esa ventana. Fíjense, yo dibujo la ventana y aunque esa entidad no esté toda comprendida dentro de la superficie que yo marqué, esas entidades quedan elegidas y yo puedo aplicar el comando suprimir. Y en el caso que yo lo haga a la inversa con una ventana de izquierda a derecha, tengo que incluir completamente las entidades para que éstas sean seleccionadas. Ahí yo estoy
seleccionando ese polígono que había dibujado, presiono suprimir y se borra. Vamos a terminar de borrar en forma individual estas dos. Y ahora vamos a ver el siguiente comando, que es, corriéndonos hacia la derecha, la inserción de puntos. Antes de realizar la inserción de cualquier punto en nuestro dibujo, lo primero que tenemos que hacer es ir al comando donde está el estilo del punto. Venimos aquí a Utilidades, Estilo de punto. Me va a abrir una ventana que ya van a ver ustedes que casi todas las ventanas de estilo tienen esta misma estructura. Acá, sobreiluminado, está un formato de punto que es una cruz, pero habitualmente AutoCAD tiene el primero como estilo por defecto. Entonces vamos a elegir el que tiene la cruz. Aquí abajo, si ustedes ven, hay un elemento que me determina el tamaño y tengo dos alternativas, que el tamaño este que yo elegí esté relativo a la visualización o que sea el tamaño respecto a las unidades de dibujo. Vamos a dejar como está por defecto, le decimos OK y ahora vamos a insertar puntos. Ustedes ven. Y me voy acercando y ahí están los puntos dibujados en forma aleatoria. Bien. ¿Qué otra cosa podemos dibujar? Fíjense aquí, yo tengo en la barrita rectángulo, tiene un pequeño menú desplegable porque ahí yo puedo dibujar dos entidades, rectángulos y polígonos. Vamos a ver primero el rectángulo. Vamos a correr un poquito nuestro dibujo. Generalmente el rectángulo se define por los extremos de su diagonal. Entonces le voy a indicar que mi rectángulo va a empezar en esta posición y la diagonal la puedo indicar en forma dinámica. Fíjense aquí, yo le puedo decir que pase por el punto que ya había dibujado recién o le puedo dar dimensiones. Por ejemplo, le digo que mida 2 en X y 3 en Y. Recuerden ustedes que cuando tengo habilitado el Dynamic Input, siempre la coordenada que yo estoy colocando en esa ventanita es una coordenada relativa al punto que he dibujado anterior. Entonces le doy Enter. Bueno, ya dibujé mi rectángulo, ahora lo seleccionamos, apretamos botón derecho, en menú contextual vamos a habilitar la ventana de propiedades. Ahí podemos ver cuál es la entidad que estoy dibujando y la parte geométrica. Fíjense ustedes que acá el rectángulo, dentro de la información que me brinda esta ventana, tengo el área y el perímetro del elemento que yo estoy dibujando. Otra de las formas que tengo, vamos a correrlo hacia la izquierda, de dibujar rectángulos es, vamos a invocar los rectángulos, le indico, como siempre, el primer punto que será el primer punto de la diagonal. Y le puedo decir, si ustedes se fijan en el menú, aquí, tengo habilitado un elemento que es el área. Yo lo puedo elegir con el mouse, como tengo ahora puesto sobre la palabra, o puedo habilitarlo con la letra que está indicada en mayúscula en esa línea, ¿no? Que es la A. Entonces le digo A, me va a preguntar cuál es el área que quiero dibujar, yo le digo que sea 12, va a medir el área, le doy Enter y ahora me va a preguntar si quiero establecer cuál es el largo o cuál es el alto del rectángulo que va a tener 12 de área. Entonces yo digo el largo, lo elijo, aquí, le digo que va a tener 4 y ahí me dibujó mi rectángulo, que si ustedes se fijan tiene 12 de área y tiene 4 de largo por 3 de alto. Otra cosa que podemos dibujar es dibujar círculos. Vamos a ver nuestro menú y lo desplegamos. Fíjense que las alternativas para dibujar círculos están como separadas, divididas en tres partes. La parte superior me permite dibujar círculos conociendo los radios y los diámetros y el centro. La parte central tengo puntos, entonces puedo dibujar círculos entre 2 o 3 puntos. Y la parte inferior me indica que puedo dibujar
círculos que sean tangentes a determinados puntos, o rectas, mejor dicho, tangentes a determinadas rectas. Entonces, vamos a hacer el caso clásico, vamos a dibujar un círculo conociendo el centro. Le vamos a decir que el centro del círculo está aquí en la intersección del rectángulo y le vamos a decir, fíjense ustedes que me está pidiendo que le ingrese cuál es el radio del círculo. Le vamos a decir que tiene 2 de radio, enter. Vamos a seleccionar el círculo, venimos acá a nuestra ventana de propiedad y vemos que efectivamente tiene 2 de radio. Y aparte de eso, cuando seleccionamos el círculo vemos que se sobreiluminan unos elementos que se llaman grips, que varía de acuerdo al elemento o a la entidad que yo tengo seleccionada. Ustedes fíjense aquí, este círculo se le sobreilumina el centro del círculo y los cuadrantes. Cuando yo hago escape y selecciono el rectángulo, veo que se le seleccionan los 4 vértices y unos pequeños grips que están ubicados en las líneas que forman el perímetro del rectángulo. Ya vamos a ver eso más adelante, que se utilizan para hacer la edición de esas entidades. Entonces ahora lo que voy a hacer es dibujar un triángulo con el comando línea, un triángulo cualquiera. Le decimos que lo cierre. Y aquí vamos a hacer un círculo que sea tangente a los 3 lados de este triángulo. Entonces le digo que sea tangente a este lado, a este y al inferior. Y automáticamente AutoCAD me inscribe un círculo en ese triángulo. Y el mismo caso sucedería si yo lo elijo por 3 puntos. Le hago pasar un círculo a este vértice, al de arriba y al que tengo a la derecha. Esos serían algunos ejemplos de cómo utilizar los diferentes comandos para dibujar círculos.